Buenos días, tardes, noches, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos amigos y amigas a nuestra charla número 89 ya de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar hoy, 4 de noviembre, con las actrices Blanca Buetas y Andrea Borrallo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Para que reconozcáis las voces, la primera que ha hablado ha sido Andrea, la segunda Blanca. Como esto es audio, ellas integran las Galerías Colectivo y ahora hablaremos un poco más acerca de esta agrupación. Nos hemos citado con ambas intérpretes para hablar del montaje Agua y Carne, aunque antes, la primera pregunta que siempre formulamos al inicio es ¿cómo es vuestra relación con las redes sociales? Adictiva. Tristemente. Sí. Amor-odio. Soy muy consumidora, entre comillas, pasiva. No cuelgo mucho, pero sí que veo mucho y aprendo mucho. Entonces, odio porque me llevan los demonios muchas cosas que veo, pero amor porque también aprendo mucho. El motivo de citarnos con Blanca y Andrea es hablar de Agua y Carne, montaje que se representó en octubre dentro de la 11ª edición del Festival Surge Madrid en el espacio Nave 73 de la capital. En noviembre se podrá ver en la misma sala los viernes a las 7:30 de la tarde. ¿De dónde surge, valga la redundancia, digo por lo de Surge Madrid, la idea de representar esta obra? Ya casi ni me acuerdo. Empezamos como hace 2 años. Surgió un poco de una idea que tuvo Andrea, realmente, que era como relacionar el concepto del agua, de la clase social y de los cuerpos, ¿no? Era como una tríada al principio y eso ha derivado muchísimo en este tiempo. Y bueno, eso es como el origen. Sí, surgió la idea de, empezar como a probar con algunos materiales relacionados con eso y luego pues ha derivado en otra cosa, pero vaya, inicialmente así. Probando materiales, de hecho, les estaba contando, estuve viendo el espectáculo, oye, flipé con las luces, puesta en escena y movimientos, felicidades. Un montaje que se gesta desde hace un par de años, ¿no? Más o menos. Haremos un recorrido cronológico por sus distintas paradas y para poner en contexto al oyente, en pocas palabras, ¿qué se va a encontrar el espectador cuando vea Agua y Carne? Se va a encontrar un espectáculo bastante poético, pero con también una línea un poco más documental y clara, acerca de no tanto el agua, sino nuestra relación con el agua realmente. Y bueno, hay música, hay movimiento, hay mucho texto también, pero sobre todo es algo como un poco poético, yo diría. No podemos estar hablando de que sea 100% teatro documental. Para nada. De hecho, era un dilema para nosotras al principio y a mitad también. Porque, había como muchos materiales de muy diversos tipos y de diversos lenguajes y hay como 2 grandes partes en la pieza y en una de ellas sí que recogemos una cosa más de teatro documental, pero tampoco acaba siendo nada puramente documental solo. Viajamos al origen de Agua y Carne y nos lo trae nuestra compañera Alma Morote. ¿La escuchamos? Viajamos al origen de Agua y Carne con este sonido. El del paisaje sonoro que ambienta la obra. 2023 es un año propicio para ensayos, grabaciones y encuentros que mantuvieron nuestras invitadas Blanca y Andrea. Grabaciones de entrevistas con colectivos, vecinos, políticos y estudiantes en las que detallan sus relaciones con el agua. A destacar, los encuentros con otras creadoras en las jornadas Injuve de la Casa Encendida de Madrid y el del Café Santander con el sociólogo, periodista y escritor Ramón Soria. Los temas principales a abordar con el experto fueron la crisis climática, memoria y arraigo. Ramón serviría de gran fuente documental para este proyecto que se presentaría de forma preliminar en el madrileño Teatro Pradillo. Ambas intérpretes estudian la ley de patrocinio y mecenazgo y parece ser complicado sacar el montaje adelante. Pese a todo, las Galerías Colectivo que integran las actrices saca fuerzas para abrirse un hueco en la escena emergente madrileña. Ese sonido que documentaban, íntimo, porque es la atmósfera que generan Andrea y Blanca, y descarnada,
porque no se puede pasar por alto también, sin hacer spoiler, como se habla también de la cara B del agua, de la que hablaremos. Ahora haremos un recorrido, como he dicho, de las distintas paradas que hay de esta obra y sonoro, en el que contaremos con más voces. Esto se trata de un podcast, pero oye, que también subimos, lo digo para los oyentes, una versión de vídeo YouTube. Ahí os compartimos imágenes de este recorrido de Blanca y Andrea. Y la primera parada es la Residencia Artística Zalona, en la población extremeña de Segura de León. ¿En qué consistió? Y para quien no sepa, ¿qué es eso de residencia artística? Una residencia artística al final es una colaboración, ¿no? Entre un espacio que te ceden y te dan un apoyo, pues a veces de acomodación, a veces también económico, para poder tener un espacio donde desarrollar el trabajo, básicamente, ¿no? Hay residencias pues con más presupuesto y otras con menos. Y esta residencia en Segura de León, la verdad que bueno, para nosotras fue el primer gran impulso para desarrollar el proyecto, y fue el momento en el que empezamos a entrar en contacto con la realidad de otras personas, de los vecinos del pueblo. Es un pueblo que había sufrido cortes de agua durante ese verano porque había mucha sequía. Fue encontrarnos con una realidad que era diferente a la nuestra y que nos sirvió mucho para nutrir el proyecto. Los organizadores Alejandro y Fernando son de ese pueblo, entonces han llevado a cabo esta propuesta junto con el ayuntamiento. Y nada, porque se hace allí nos ceden un espacio para simplemente poder centrarte durante una semana, como fue nuestro caso, en la creación de la pieza. Te ceden espacios municipales, te dan un sitio en el que poder alojarte durante ese tiempo, una dotación económica y nada, poder centrar tu energía y tu tiempo en eso. Y fue porque la llevaban a cabo allí, en ese sitio. Y hablamos de Zalona y escuchamos esta voz. Hola Blanca, hola Andrea, soy Fernando Jariego y me han invitado a haceros una pregunta acerca de vuestra última obra, y poniéndome a pensar me acordaba de los días tan bonitos que pasamos juntas compartiendo en Segura de León, en la residencia Zalona, con nosotras, y me acordaba de los pantanos, de los arroyos, las fuentes, todo lo que vimos, ¿no? Que además en esa época que vinisteis vosotros estaban mayoritariamente secos, vacíos. Y claro, no puedo evitar pensar en los arroyos, pantanos y fuentes de Valencia, que seguramente hayan estado muy vacíos durante mucho tiempo, pero que ahora están repletos de lodos, ¿no? Y que una obra como la vuestra, que además se titula Agua y Carne y que trata sobre la temática concreta, que trata cómo se ve afectada por todo esto que está ocurriendo, qué puede conversar entre vuestra obra y esta realidad. Bueno, ahí os lo dejo. Vaya melón, ¿no?, que ha abierto Fernando Jariego, director artístico de la Residencia Zalona. Cuando concertamos esta charla, ya lo hablaba con ellas, no había sucedido todavía la tragedia de Valencia, que, oye, pues tampoco podemos evitar hablar de ello. Nuestro pésame a las familias de las víctimas y un abrazo a los vecinos. En Agua y Carne se refleja de una forma gráfica el poder destructivo del agua, esa cara B que hablábamos antes, ¿no?, en tragedias como la del camping de Viescas en el 96. El agua puede darnos y quitarnos la vida, y preguntaba a Fernando qué puede conversar entre vuestra obra y esta descarnada cara B. Pues ahora mismo todo, o sea, muchas cosas. Está presente la sequía y está presente la inundación, ¿no? Hay muchas dualidades en la obra y esta es una de ellas. Hablamos directamente de inundaciones y tratábamos también, se nombra la de Valencia del 57, de hecho. Y bueno, creo que la obra nos habla de la necesidad de estar en contacto con esa naturaleza y de no desvincularse y de conocer el poder que tiene, tanto para bien y como para mal, y de la gestión que se debe hacer sobre ella. Invita a reflexionar un poco sobre
todos estos temas, que creo que, visto lo visto, es más que necesario. A mí me llama mucho la atención cómo en cuestión de 2 días ha cambiado toda la visión que podíamos tener del proyecto, porque al principio, como decíamos, estábamos trabajando y las noticias eran todo sequía, 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 ese primer año, y ahora ha pasado a ser todo agua, agua, agua. Creo que nos conecta directamente con la realidad porque es un elemento fundamental. También en algún momento del proceso, no me acuerdo exactamente cuándo, entramos en contacto con todo el trabajo de Virginia Mendoza, de toda esa España sumergida. Ella dice mucho una frase de España es un país de sedientos y de ahogados. Claro, te das cuenta de la doble cara del agua, la falta, es terrible, pero el exceso, en este caso, como lo que acaba de suceder en Valencia y en otros puntos, también es terrible. Entonces, como esa necesidad de, vale, ¿qué tienen en común las dos cosas? Necesitamos como estar en contacto con la naturaleza, con el agua, para que esto de alguna manera u otra lo podamos tratar, podamos convivir con ello de otra manera. Es como estar en contacto con el agua, yo lo veo como tener conocimiento de cómo funciona un pantano, de cómo funciona el ecosistema de un río, de cómo funcionan pues el tema de los sedimentos. Como que creo que tenemos un gran desconocimiento también de cómo funciona nuestro ecosistema y es, como hemos visto, un gran peligro no saberlo y no hacer caso a la ciencia y utilizarlo a nuestro favor, pues para prevenir este tipo de catástrofes. Como decíamos, un abrazo, por supuesto, a todas esas familias, las condolencias a todas esas personas que han perdido recientemente a sus seres queridos en Valencia. En este sentido, también, si me permitís, quería aprovechar este espacio para rendir homenaje a Clara Galán. Es una joven actriz, pues estamos con 2 jóvenes actrices que nos dejaba hace unos días. El fotógrafo Javier Mantrana, maravilloso fotógrafo, inmortalizó su sonrisa como nadie, y en el recuerdo quienes disfrutamos de su trabajo, un abrazo, familiares, amigos y compañeros. Como la flor, hay que romperse y salir y brotar. ¿Qué es lo más complicado, volviendo a Agua y Carne? Digo financieramente, ¿qué os habéis encontrado para sacar adelante este proyecto? Ay, solo puedo reírme por no llorar. Pues bueno, es como nuestro segundo proyecto y hemos tenido la grandísima suerte de haber tenido primero el apoyo de Zalona, que eso nos dio paso a poder solicitar otro tipo de residencias, ayudas y demás, en las que casi todas han sido un no. Pero bueno, nos llegó la ayuda de la residencia del LAVA, del Laboratorio de las Artes de Valladolid, que eso ha sido un impulso, y lo de Surge. Pero aún así son ayudas muy escuetas, muy puntuales y que llegan tarde porque tú tienes que poner primero el dinero y nosotras no tenemos un sustento suficiente como para poder adelantar el dinero que después te van a dar con los meses, ¿no? Entonces, pues muy desesperado, invirtiendo muchísimo tiempo del que no se espera sacar ningún tipo de beneficio, obviamente. Y sumado a estar trabajando en otras cosas paralelamente, dormir poco, estresarse mucho y bueno, intentar cuadrarlo y hacerlo más barato todo lo que podamos. Sin misa y funeral. Muchas veces menos es más, ¿no? Y entonces, dentro de esta escenografía nos vamos a encontrar en el escenario, tenemos a Andrea precisamente al piano, que a la vez que evidentemente Blanca está interpretando, pues da esa luz. Sí, en la obra anterior yo estaba con la guitarra y también un poco con la misma simbiosis de ella con el texto, yo con la música, un poco de apoyo mutuo, y ahora salió de una manera bastante natural. Dijimos, agua, piano, ¿por qué no? Envolvente, sí, piano. Y a partir de ahí yo creo que ha sido siempre, al final yo vengo un poco del mundo de la música, entonces yo también entiendo todo como de una manera bastante musical, bastante desde la escucha, entonces por eso yo creo también en la importancia de música en directo, de, bueno, pues todo eso. ¿Cuántos instrumentos tocas? Lo digo sobre todo ante cuántas obras nos podemos encontrar en un futuro de las Galerías Collective.
A ver, yo tocar bien, toco la flauta travesera, que al final yo es lo que estudié. Pero con el piano y con la guitarra chapurreo y esas cosas. No chaporrea, no chaporrea. Toca bien los tres y canta. Por eso tenéis que ir a Nave 73, ya sabéis, los viernes de noviembre a ver este Agua y Carne. Oye, antes de hacer una segunda parada, ahondamos más en el origen de la pieza. Hola Andrea, hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, yo también quería dejaros un audio para celebrar vuestro estreno y vuestro proceso de este proyecto con el que lleváis tanto tiempo y la verdad que me alegro muchísimo que haya llegado hasta aquí y que todo esto empezara también en el contexto del taller de creación de Grumelot y que realmente hayáis como dado el empujón para poder sacar el trabajo adelante. Nada, espero poder verlo prontito, porque ha sido un arranque de curso un poco complicado, pero bueno, he estado viendo las fotos, os he visto por el espacio, también la gente de Nave me ha hablado del espectáculo y nada, pues que estamos muy felices de que haya llegado hasta aquí todo esto y de haber visto, digamos, como la semilla y las raíces del proyecto y ver cómo ha evolucionado, cómo ha ido mutando y que sobre todo que lo disfrutéis mucho, que hagáis muchos bolos y que nosotros lo veamos prontito. Así que nada, muchas felicidades. Felicidades a ti Íñigo, por el trabajo estupendo que haces. Íñigo Rodríguez, claro, a quien ya tuvimos presente en nuestra charla con el dramaturgo José Padilla y que incluís en el capítulo de agradecimientos de Agua y Carne. Íñigo, que forma junto a Carlota Gaviño, ¿no?, esa compañía de teatro Grumelot, y habla de ese taller de creación. ¿Qué recordáis de aquella etapa y cómo fue de importante para gestar vuestro trabajo? Como intérprete me formé en Nave 73 con ellos, entonces bueno, lo recuerdo como muy buenos años, ¿no? Y bueno, Andrea empezó a trabajar un poco el proyecto en un taller que hacen de creación, más enfocado puramente a creación de proyectos, y creo que igual ella te puede contar un poco más sobre eso en concreto. En 2022, si no me equivoco, justo empecé un taller paralelamente, uno en Navelar con Miguel Valentín y con el equipo de Grumelot, con Íñigo y Carlota y demás, y fue un poco pues el motor, porque la idea estaba, la intención estaba, la voluntad, ya estábamos pensando, estábamos hablando, pero fue un poco ejercicios para ponerte a trabajar en ello, y fueron un poco pues los agitadores de alguna manera. Así que bien, gracias a esa constancia que te hace acudir a un taller semanalmente, pues esto se gestó. Nunca voy a ser millonario. Oye, gracias Fernando, que no hemos dicho de Zalona, esa primera parada que hemos hecho, y Alejandro. Segunda parada, en febrero, os vemos en el Valle del Jerte de Cáceres. Allí os enamoráis, ¿no?, del Centro Cultural Habitar Palacio, hicisteis la Ruta del Agua en el municipio cacereño de Piornal, cuyo fondo, sonido del agua, escuchábamos antes en el resumen que hacía la compañera Alma. ¿Qué tal fue la experiencia? Digo, con la artista Coco Moya, ¿no?, a quien enviamos un abrazo y que os ayudó en ese recorrido. Coco Moya fue un tiempo antes a realizar unas actividades con las vecinas de Piornal y crearon esa ruta de las fuentes y del agua de Piornal. Ya existía, y básicamente lo que hicieron fue dar voz a canciones, y ¿no?, sobre todo canciones relacionadas con el lavar, con el agua, que están en el conocimiento popular de las mujeres del pueblo. Entonces hicieron como un recorrido con esas piezas sonoras. Nosotras a Coco Moya no la conocemos, encantadísimas estaríamos, pero bueno, lo hicimos con Amparo, que es quien dirige y coordina Habitar el Palacio, y la verdad que fueron unos días increíbles, porque es un valle con muchísima agua, y también fue una parada que nos nutrió mucho. Veo que también allí realizasteis el taller de escritura y exposición bajo el título Postales al agua. Pues
Pues mira, este taller forma parte de un poco la parte más de mediación cultural y artística del proyecto, porque nosotras teníamos claro que no iba a ser únicamente una pieza de teatro. Desde la primera reunión que hicimos con Ramón dijimos, vale, aquí nosotras no sabemos nada, nos tenemos que poner en el sitio de la escucha, de escuchar a gente que sabe las historias de la gente, y decidimos pues abrir un poco más el proyecto y empezar a escuchar historias. Este taller surge un poco de esa idea de escuchar el recuerdo que la gente tiene del agua, cuál es su relación, qué pensarán en un recuerdo, cómo olía el recuerdo, qué momento del día era, qué colores aparecían. Y es un taller que luego, aparte de hacerlo en el Valle del Jerte, lo hemos hecho en otros puntos, como por ejemplo en Monzón, en Huesca, y es un taller que a nosotras nos encanta. Yo personalmente, de todo este proyecto, es de lo mejor que me llevo, porque es muy chulo. O sea, todo el mundo tiene algo que decir, de alguna anécdota relacionada con el agua, y si no es propia, es del vecino, es del amigo, y al final hay una parte un poco más de plástica, de recorte, de pegar, de pintar, y claro, ves a gente de 70 años que te dice que hace 40 años que no coge una tijera, que no pinta, que no colorea, y es súper gratificante. La verdad es que ha sido una experiencia que nos ha encantado. Claro, la gente no sabe cuando habláis de Ramón ¿quién es Ramón? Para nosotras Ramón ahora es nuestro mentor. Pues Ramón J. Soria Breña es un sociólogo, periodista, escritor, y en el momento en el que nos pusimos a investigar un poco sobre el tema, su nombre salió en el segundo artículo, si no en el primero. Lanzamos la pelota de, bueno, le vamos a contactar a ver si hay suerte y quiere hablar con nosotras, porque ya te digo, nosotras empezás a leer y te das cuenta de que no tienes ni idea de nada, no sabes nada, te hablan de azudes, de pantanos, de construcciones, te hablan de ríos, de capacidad receptora, no entiendes ningún término. Entonces ese es el momento en el que te tienes que poner a escuchar a los que de verdad saben, y le lanzamos la pelota y nos la recogió bastante bien, así que desde ahí en adelante hemos estado colaborando con él. ¿Lo escuchamos? Hola Blanca, Andrea, las Galerías Colectivo. Os mando un mensaje desde el Teatro de Griego de Taormina para deciros que no me olvido de vuestra obra Agua y Carne, y que me gustó y me emocionó tanto como un río salvaje, limpio y libre. Un beso. Del asfalto prosigue. Como un río salvaje, limpio y libre. Así define Agua y Carne, el antropólogo, sociólogo, escritor, periodista, activista medioambiental, muchas cosas, Ramón J. Soria Breña. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Ahora os enseño una foto que me envió desde donde me había enviado el mensaje, porque es muy viajero también. ¿Qué ha supuesto para vosotras y para la obra Ramón? Ramón ha supuesto una confirmación de una confirmación por lo que estábamos apostando. O sea, yo recuerdo salir de tomarnos el café con él después de 2 horas y media y estar con Andrea en plan de, es que sí, hay que ir por aquí, es esto, es tal, en plan como que nos confirmó un poco el impulso que teníamos creativo, no desde ningún lado de, sí, esto va a salir genial creativamente, no hablamos nada creativo, fue como hablar de la importancia del tema, de la importancia del arraigo a los espacios naturales, y bueno, para nosotras creo que fue como decir, creo que esto es importante tratarlo desde otro prisma para llegar a la gente, porque si la gente no se emociona y no se vincula a la naturaleza o a los elementos de la naturaleza, no va a haber ninguna mínima preocupación nunca por cuidarlos. No le puedes parar de escuchar porque sabe de todo, mucho, te cuenta anécdotas personales, te cuenta todo, además lo cuenta desde un punto muy didáctico que se puede entender claramente a todo lo que se refiere, y no le puedes parar de escuchar. Entonces para nosotras, como ha dicho Blanca, fue una confirmación y fue un cambio de chip de decir, vale, si nosotras también podemos hacer una tarea activa en la promoción de concienciación de la naturaleza, pero desde otro punto. No vamos a escribir ensayos, no vamos a escribir artículos, vamos a utilizar herramientas artísticas, pero con una base, y esa base es muy importante, escuchar a personas como él. Y escuchamos esta voz. Hola Blanca, hola Andrea. Bueno, lo primero de todo, ya sabéis que súper enhorabuena por vuestro proyecto.
Estoy muy feliz de poder haberlo visto. Me parece súper evocador muchas de las imágenes que trabajáis, la combinación de textos más poéticos con textos más científicos. Todo eso me parece como una apuesta súper arriesgada y muy complicado de llevar a escena. Me encantaría saber cuánto se parece la obra final a lo que teníais en mente, ya que lleváis trabajando en esto muchísimo tiempo. También qué cosas habéis tenido que renunciar y os ha dolido en el alma, pero al final ya sabemos que en esta vida el apego hay que saber controlarlo. Quiero rescatar sobre todo todos esos momentos musicales que son preciosos, esas canciones con esas letras, es tan bonito, se crea una atmósfera tan bella que, por favor, o sea, es como yo necesito más de eso. Así que nada, os mando un beso súper grande y nada, que os quiero un montón. Paula Arratia. Música de tensión. Os va a contraprogramar en noviembre. Los viernes a la misma hora, 7:30 de la tarde, pero en umbral de primavera, Paula protagoniza un poema sangrando escrito por ella. Con lo cual proponemos Izanave 73 el primer viernes, el segundo vais al umbral. Oye, y si os ha gustado, pues tenéis 2 fechas más, ¿no? Para repetir una u otra, ¿no? Ahora la pregunta, los momentos musicales, ¿no? Que decía Paula, sobre todo quien los ejecuta, que es Andrea. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? Hay ideas en las canciones que a mí también esto me llama mucho la atención, que ya estaban antes de empezar el proceso, porque en el inconsciente supongo que sería un tema que en algún momento me ha preocupado, no sé, sobre todo hablo de la última canción, hablando un poco de los manantiales y de tal, y el resto de las canciones y de la música ha sido un poco compuesta en necesidad de lo que la pieza pedía. Es cierto que habíamos empezado utilizando otras músicas en otros momentos, pero tema derechos, tema tal, y que al final, bueno, yo qué sé, si estoy haciendo la música, pues me apetece también que haya como una impronta mía de canciones que haga yo. Así que así ha sido un poco escuchar lo que pedía la pieza y trabajar para encontrar sonoridades específicas para esos momentos. Hay que decir que Andrea se adapta mucho a mí. Y va todo un poco paralelo, ¿no? Hay una escena que al principio usábamos otra canción y el movimiento iba como muy acorde con eso, y de repente la canción era otra y era como, bueno, pues adáptalo y juégalo un poco más por aquí. Y hay otros momentos en los que Andrea se amolda mucho a mi movimiento y me hace como un poco de sostén y de base, ¿no? Y con el texto, pues un poco también intuitivamente. La verdad es como que hay una escena hacia el final en el que nos vamos como más intercalando y probando y escuchándonos. O sea, como que va saliendo un tempo un poco natural de ir haciéndolo. Tercer destino. Nos dirigimos a Monzón, Huesca. Desde Piornal, oye, que son 685 kilómetros, como unas 6 horas y pico, ¿no? En coche, pero llegamos. Ahí, aparte de representar otro montaje del que hablaremos, ¿al final fuisteis a la Presa del Grado? Pues mira, es que fuimos a representar una función de la otra pieza que ya estábamos haciendo a INSA, que está la Presa del Grado debajo. Pero se puso a nevar, hacía muy mal tiempo y no era momento de parar a ir a la presa. De hecho, yo tengo muchas ganas de ir porque soy de allí y no he estado nunca, y últimamente la han abierto muchas veces. No pudimos parar, pero bueno, Andrea vio la zona, que no la conocía, lo cual está genial. Muy distinto a lo que yo estoy acostumbrada. De Badajoz, veníamos de Segura, de la sequía del secano. Yo estoy más en contacto con eso. Muy sorprendentes. Una montaña preciosa, que tengo muchas ganas de volver, pero bueno, me gustó mucho. Para poner en contexto a los oyentes, una extremeña y otra ostense. Efectivamente, yo soy de Mérida, de Badajoz, y Blanca es de Monzón, Huesca. Desde el primer momento en que te vi. Cuarta parada, Zaragoza. El pasado mes de mayo encabezasteis la mesa redonda de expertos que hablábamos antes de Ramón Soria, en la que estuvo de hecho Ramón. Pero me
bajo el título ¿Qué hacemos con el agua? De forma sucinta, ¿se podría decir qué conclusiones se sacaron de aquella mesa? Muchas conclusiones. Una de ellas, yo me quedo con... Vino mi padre, y mi padre lo que me dijo fue: yo no sabía que las presas eran tan malas, en plan, tenían las presas como una cosa súper idealizada y no sabía todo lo que implicaban. Para mí eso es un poco el resumen. Todo el intervenismo, toda la intervención que hacemos sobre los ríos. Después también todo el tema de agricultura y ganadería intensiva, que justo en la zona de Zaragoza y por donde yo vivo cuesta mucha ganadería de cerdos y tal. Entonces, bueno, se trata un poco ese tema también. Pero se trataron muchos temas. Había muchos puntos de la conversación en los que chocaban mucho entre ellos y cada cual te daba un argumento totalmente válido. Y pues eso, se lo agradecemos mucho porque todos los participantes aportaron visiones muy poderosas y muy interesantes. Escuchamos el sonido de un avión porque volamos a Malmö, Suecia, quinta parada. A finales del mismo mes de mayo presentáis Agua y Carne en el encuentro anual del espacio de networking Culture Action Europe del Parlamento Europeo, que os brinda su apoyo. ¿Cómo surgió? Culture Action Europe es una organización a nivel europeo que busca defender los derechos culturales, ¿no?, en todos los países europeos. Y bueno, anualmente hace un encuentro y yo individualmente participé de un proyecto de jóvenes para impulsar el voto y a raíz de eso pues nos invitaron, porque conocieron el proyecto de Agua y Carne, y a raíz de eso pues nos invitaron a Andrea y a mí a presentarlo en el encuentro anual que hacían este año en Malmö. Y bueno, fue una experiencia increíble porque nunca nos habíamos visto en una de esas. Y nada, pudimos presentarlo, pudimos hablar con otras personas de otros países también interesadas en el tema. Conocimos muchas cosas que se están haciendo fuera, que siempre es súper enriquecedor, muchas actividades reflexionando sobre los derechos culturales y el futuro que tiene la cultura en Europa y lo necesaria que es. Sí, es este tipo de experiencias de los que te vuelves como con la mochila cargada de ideas, de propuestas, de hacer a nivel local. Son proyectos que te movilizan, que te dan como un ánimo de venga, adelante. Una ilusión que también han volcado otras compañeras como esta que escuchamos. Quería nombrar una sensación que he tenido durante todo el tiempo que he podido hacer este proceso con vosotras, que es el mismo espacio y el mismo cariño y cuidado que le habéis dado a la obra, a lo que trata, a la historia, todo eso que le ha rodeado de cariño, lo he sentido también formando parte más allá de lo que ha sido construir la ficción, sino las relaciones que generáis trabajando y estando juntas en el espacio, en el teatro, y creo que no en todos los lugares se generan así, y me gustaría saber si creéis también que es parte de que la obra transmita esa sensación, que el espacio que creáis es igual de cómodo y calentito en ese sentido. Bueno, pues se trata de Claudia Villoria, muchas gracias. ¿Cuáles son las claves, a vuestro modo de ver, que se deben de generar para propiciar ese espacio? ¿Y cómo es el trabajo con Claudia? Pues el trabajo con Claudia es maravilloso porque ella es maravillosa. Ha llegado como en el último momento del proceso necesitábamos a alguien y es increíble porque se ha volcado muchísimo y se lo agradecemos muchísimo. ¿Y cómo es ese proceso? Pues no lo sé, entiendo que nos apasionaba el tema conforme más íbamos sabiendo, más nos interesaba lo que decía Andrea antes, de estar dispuestas a escuchar, a asumir que no tienes ni idea, a conocer otras cosas y... Ha sido un proceso con altibajos. A veces estábamos muy motivadas, a veces no, porque no teníamos una mísera sala de ensayo en la que poder probar una escena. O sea, cosas básicas. Ha venido cuando más la necesitábamos. Yo querría poner el acento precisamente en lo que dices del tema de las salas, ¿no? Para poder ensayar, para poder poner en marcha
un proyecto de teatro off, que no amateur, que hay que saber también muchas veces distinguir de un grupo emergente madrileño como es las galerías colectivas, ¿no? Y que haya instituciones o que haya salas que no brinden ese apoyo. Es que estamos hablando de Madrid. O sea, más apoyo. Yo también creo que a las salas off no se les puede exigir muchísimo más. Por ejemplo, Nave, tengo que decirlo, que nos han brindado pues espacio para ensayar y tal cuando ya hablamos con ellos y surge lo del Surge, y se lo agradecemos un montón el apoyo que nos dan. Pero sí que es verdad que en el proceso anterior, a nivel público, no hay nada, no hay espacios disponibles para el uso público, para crear cualquier tipo de proyecto, ya no solo artístico. O sea, además, en un proyecto artístico de teatro necesitas en concreto un espacio igual un poco más amplio, tal, y no hay a disposición de la ciudadanía espacios públicos para usar para lo que necesites, para el proyecto que necesites crear, y creo que lo deberíamos demandar, no solo desde el mundo de las artes, desde cualquier otro ámbito. O sea, no tenemos espacios públicos y para algo pagamos impuestos. Regresamos a Castilla y León. Sexto y último destino que reflejáis se produce en Valladolid, que lo tenéis aquí, lo tenemos aquí en el programa. Hablamos antes de Valladolid porque os seleccionan para la residencia del Laboratorio de las Artes de Valladolid. Este fue el espaldarazo que hablábamos de Zablona como el tubo de escape, ¿no? Este fue quizá el espaldarazo definitivo para levantar Agua y Carne. La parte técnica, que al final parece obvio, pero si estás haciendo teatro necesitas una dotación técnica para montarte unas luces, un sonido, un vídeo, y eso la verdad es que en el laboratorio lo vimos, y una dotación económica que sin eso nosotros no nos podríamos haber permitido estar, ¿qué te digo?, 15 días pensando en eso, comprando material, comprando un vestuario. Son cosas básicas, pero si no tienes dinero, no las puedes hacer. Bibliografía. Hablábamos antes que ha inspirado la obra Agua y Carne, España no es paraíso para ríos, de Ramón J. Soria, La sed, que hablábamos de Virginia Mendoza, Fuego la sed de María Sánchez, La nueva cultura del agua del siglo XXI de Pedro Arrojo, Paisaje nacional de Millán Rivas y Los diques de Irene Solá. Y para concluir este capítulo también de agradecimientos, Paula, Bea, Claudia, Carla, Amanda de Proyecto Dudas, que hablábamos antes, Miquel y su escalera. Digo, por hablar de agradecimientos, no sé si os viene alguna persona más a la cabeza o dentro de esta bibliografía alguna inspiración más. Inspiraciones muchísimas. Todas las personas con las que hemos hablado y hemos trabajado en los talleres, en entrevistas y demás, especialmente muchas mujeres, bueno, todas las personas de Segura de León especialmente. Y agradecimientos, o sea, a todas esas personas y a mis padres por apoyarme económicamente, la verdad, y a mis amigos igual. Triste, pero es así. Volver a tocar el agua, bailar, volver a sumergirse en el río, volver a sentir la corriente circular y volver a salirnos de ella, volver a la fuente a beber, chapotear, volver a escuchar el goteo, volver a la aridez y de la humedad emanar. Así reza Agua y Carne, que nos presentan hoy nuestras invitadas de las Galerías Colectivo, un espectáculo multidisciplinar en el que el espectador se reencontrará de una forma íntima y a la vez descarnada, que hablábamos antes, con el agua. ¿Hasta cuándo? ¿Va a tener más continuidad este proyecto? Espero que sí, por Dios. Vale, vamos a estar este viernes, esto es el día 4, pues el viernes 8, el viernes 15 y el viernes 22 de noviembre en la Sala Nave 73 a las 7:30. Y me gustaría añadir que la función del día 1 de noviembre, que fue el viernes pasado, y la de este próximo viernes 8, los beneficios que serían para la compañía de la taquilla los vamos a destinar para la Dana de Valencia. Así que animamos a todo el mundo a venir este viernes y bueno, esperamos poder hacer una gira, la verdad. Nos encantan las giras de provincias, es mi sueño, hacer una gira con Agua y Carne. Y seguimos hablando de más futuro de las Galerías Colectivo. Han hecho daño a una niña, ¿no?, que veíamos en el Teatro Alcázar en 2023 en el Festival Plasencia Abierta.
24 de noviembre en el Teatro Monzón de Huesca, en febrero en Madrid, el 9 de marzo en Ainsa, que hablaba antes Blanca, en Huesca, 27 de abril en Mérida. Han hecho daño, lo digo también, para un poco más de continuidad hay que poner en contexto a la gente de las galerías colectivo. ¿En qué consiste? Bueno, una adaptación de la biografía ficcionada en parte de Tove Ditlevsen, que es una escritora danesa, que bueno, es muy poco conocida y fue traducida en 2021 o algo así. Y bueno, es una adaptación de la novela que ha traducido al castellano. Y bueno, también hay mucha presencia musical y nos viene a contar la historia de una mujer que quería escribir y bueno, cómo lo acaba consiguiendo, pero cómo también la vida no se le pone fácil, ¿no? Y cómo supone ser una escritora en el siglo XX en el que muchas pues acabaron suicidando, ¿no? Nos cuenta un caso más de niños que ya conocemos y eso. Igual Andrea quiere aportar algo más. Bueno, Andrea, que está la guitarra, que lo decíamos antes. Bueno, esperemos, por supuesto, seguir viendo encima del escenario a las galerías colectivos. En todas las charlas nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior. En la última estuvimos con el dramaturgo, director y actor Nicolás Pérez Costa, que esto nos decía, ¿lo escuchamos? El teatro es un espacio de resistencia, el teatro es una trinchera, siempre. El teatro está para comunicar, el teatro está para mostrar, el teatro está para exponer, el teatro está para entretener también, pero siempre hay que resistirlo. Creo que si todos los actores, los artistas entendemos que trabajamos para algo que es más grande que nosotros, entonces todo es más fácil. Esos empresarios teatrales que muchas veces no entienden esto, y entiendo, están cuidando su negocio. Pero el negocio del teatro es el teatro. No es otra cosa que parezca teatro. El teatro es un espacio de resistencia, que lo hemos tenido presente en la charla. ¿Cómo puede resistir a las galerías colectivas? Pues con mucho cariño. Amor y cariño, que es fundamental. Las galerías colectivas. Blanca Huetas, Gustav y Andrea Borrallo Nieto. Quédense con estos nombres y con las galerías colectivo porque deseamos que den mucho de qué hablar. Por cierto, las canciones que han sonado de fondo en la tertulia las han compartido ellas durante el proceso de creación de este Agua y Carne. Atentos, viernes 8, que ya decía, fondos destinados para el desastre de Valencia, 15 y 22 de noviembre, 7:30 de la tarde, nave 73, las galerías colectivas. ¿Habéis estado a gusto? Muchísimo, la verdad. Ha sido una entrevista preciosa. Nos lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotras por siempre. Oye, me alegro. Por último, destacar las voces que hemos tenido presentes: Ignacio, Paula, Ramón, Claudia, Alma. Bueno, gracias a Desi por sus fotos que podéis ver en redes y todo lo mejor en las funciones que tenéis por delante. Gracias por tanto tiempo dedicado a hacer con mimo un proyecto como este, por el alma que tenéis en escena y vuestro buen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.